Ah, qué maravilla empezar una mañanita más en Espíritu Canal en oración delante de Dios. Hoy 20 de septiembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre. Sabemos la gran bendición que es poder amanecer, que es continuar en este mundo en medio de tantas dificultades y riesgos. Gracias por darnos una nueva oportunidad de vida. Queremos poner en tus manos a toda la gente que se compromete contigo, que hace juramento, que deja sus vicios, que están luchando en contra de la tentación. Ayúdalos a ser conscientes, Señor, que no solamente es firmar un papelito, no solamente es decir quiero comprometerme, sino hay que tomarse de tu mano, fortalecidos, para poder vencer no solo un mes, 6 meses, un año que juran, sino para toda la vida vivir sobrios, limpios, porque tú puedes hacerlo, ya que nos amas, eres nuestro Señor. Benditos todos los que están conectados, benditos todos los que nos escuchan y los que nos escucharán más adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal, ¿cómo no? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. En el Evangelio que hoy escuchamos, el Evangelio de San Lucas en este martes, nos habla precisamente de esa realidad de Jesús que está tan comprometido y es de gran importancia su misión, que no viene solamente a pasar el rato, sino es tan importante que ahorita no hay mamá, no hay hermanos, no hay compañeros, no hay discípulos. ¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Los que realmente escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esa es la prioridad. Llega María con los discípulos y que le dice Jesús, ahorita los atiendo, ahorita no es prioridad. Ustedes, terminaré mi evangelización y iré con ustedes. Tal vez lo que esperaban quien le dijo esto a Jesús es que detuviera su evangelización y fuera a atender a su mamá porque ella llegó. Esto no puede ser posible. Si estamos en la homilía, ¿verdad? Viene mi mamá, no puedo detener la misa. Digo, mamá, ahorita te atiendo, ¿verdad? Con permiso, ahorita estoy en las cosas importantes del reino de los cielos. Ahorita esto es lo más importante y lo más urgente. Entonces pongamos en lugar de cada uno las situaciones más urgentes que tenemos que atender. En este caso la evangelización urge, es algo que no se puede aplazar. Ay de mí si no lo hago, si no comparto el evangelio en el nombre del Señor. Hoy martes 20 de septiembre. Bienvenidos todos a Espíritu Canal en la Palabra de Dios, ¿cómo no? En el tema de hoy, la lujuria en la Biblia. La Biblia enseña que el pecado capital de la lujuria es opuesto a la santidad cristiana, ya que lleva al hombre lo lleva a vivir una forma desordenada y lo pone en riesgo de perderse. ¿Qué es la lujuria? La misma palabra lujuria viene del latín luxuria, de luxus, que significa desenfreno. Es uno de los 7 pecados capitales junto con la soberbia, avaricia, ira, gula, envidia y pereza. El Catecismo de la Iglesia Católica la define como un deseo o gozo desordenado del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo separado de las finalidades de la procreación o de la unión en el amor. Número 2351 del Catecismo. El ser humano, atrapado por la lujuria, recurrirá a satisfacer sus propios deseos carnales sin considerar las consecuencias. Además, alimenta nuestro deseo de poseer y nos aproxima a la envidia y a la ostentación. El modo de pensar de la gente espiritual lleva a la vida y a la paz, mientras que el modo de pensar de la gente carnal lleva a la muerte. Nos conduce a la enemistad con Dios, pues no quieren someterse a la ley de Dios, están lejos de ella. Confronten Romanos 8, 5 al 7. La lujuria en la Biblia. En el campo de la Biblia, la lujuria es abordada en varias maneras. La enfatiza sobre la parte sexual del ser humano, sobreponiéndola a los mandamientos de la ley de Dios, que además hace referencia al respeto y caridad con el prójimo. El libro del Éxodo 20, 14 al 17, expone de forma detallada que ese vicio consiste en vivir de manera desordenada. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que se le parezca, nada que le pertenezca. Jesús, refiriéndose al adulterio, una expresión de la lujuria, en el Evangelio de Mateo nos dice, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicie, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Capítulo 5, versículo 28 de San Mateo. La lujuria, una vida contraria a lo que Dios nos pide.
Dios nos ha hecho libres para vivir la libertad de los hijos de Dios viviendo una vida según el Espíritu. Pero podemos vivir de manera contraria en el libertinaje, en los excesos, en las bajas pasiones, siguiendo solo los sentidos, las obras de la carne, las que San Pablo nos describe en la carta a los Gálatas: lujuria, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, agresividad, rivalidad, discordia, celos, iras, egoísmos, divisiones, disensiones, envidias, borracheras, orgías, homosexualismo y prácticas semejantes. Les advierto que, como les dije, a quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19, 21. El mismo Pablo nos invita a todos a un buen comportamiento evitando los excesos. Vamos entonces a comportarnos con decencia, con pudor, como en pleno día. Nada de excesos en la comida y ni en la bebida, nada de desenfrenos sexuales ni libertinajes, nada de rivalidades y envidias. Por eso, por el contrario, revistámonos de Jesucristo el Señor. No estimulemos los deseos desordenados de la carne pecadora. Romanos 13, 13 al 14. Muchas personas, queriendo justificar sus desenfrenos, se sienten víctimas de sus instintos difíciles de gobernar. Es que la carne es débil. Hasta pretenden culpar a Dios. Así lo expresa el apóstol Santiago. Que nadie, cuando es probado, diga: es Dios quien me prueba, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni aprueba a nadie. Más bien, cada uno es puesto a prueba por sus deseos desordenados que lo arrastran y lo seducen. Santiago 1, 13 al 14. La lujuria no es invencible, Como un apoyo para sobreponerse a las pasiones, la fe cristiana alude a la abnegación o sacrificio, invita a una vida santa, es decir, a vivir bajo el influjo del Espíritu Santo, dejando que sea Él quien conduzca nuestra vida como creyentes y orientarla hacia Dios. Podemos checar Romanos 6, 19, 1 Corintios 6, 19 al 20, Efesios 1, 4, Colosenses 3, 12, 1 Tesalonicenses 4, 3 al 8, 1 de Pedro 1, 15 al 16, Hebreos 12, 14. El objetivo de cada persona que ha depositado su fe en Jesucristo es volverse cada día más y más como Él. Como bien lo menciona San Pablo: hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Gálatas 4, 19. Esto significa que para cada cristiano despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo, que es Jesucristo, y con la lujuria del ser humano, es considerado un objeto de placer en las relaciones sexuales y, peor aún, como una mercancía. Por ello, es importante recuperar a la persona como lo que es, como templo del Espíritu Santo, donde habita Dios en ella, por lo que debe ser respetada y valorada. Y entonces la primera carta de San Pedro nos exhorta a la valorización y recuperación del valor de la persona mediante el autodominio y lucha esforzada. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Primera de Pedro 5, 8 al 9. San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses indica cómo vivir una vida santa, pues Dios no nos ha llamado a la impureza sino en santidad. Así que el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Esto en el capítulo 4, versículos 7 al 8. Si la lujuria no ha tomado del todo el control de tu corazón y de tu mente, prepárate mediante una vida intachable para combatir las tentaciones de la lujuria. Si actualmente luchas en contra de la lujuria, es hora de confesar tu pecado a Dios, pedir su intervención en tu vida para que la santidad pueda ser la esencia de tu existir. La voluntad de Dios es que todas las personas sean santas, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera digna y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Vivir según el Espíritu produce en la persona todo lo contrario de los pecados capitales, es decir, produce amor, alegría, paz, paciencia, fidelidad. Y, por otra parte, les pido, dice Pablo, caminen según el Espíritu y así no serán arrastrados por los deseos desordenados de su carne pecadora, porque esa carne desea lo contrario del Espíritu, y el Espíritu pide lo contrario a la carne, y la oposición entre ambos es tal que ustedes no logran hacer lo que desean. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque si viven conforme a la carne morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Escribe San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, 13. Exhortación a la perseverancia con Dios amor es necesario. Las cartas de San Pablo exhortan a los cristianos a una vida de Dios mediante un proceso de conversión que los inspira a acoger el amor de Dios y a caminar según su Espíritu.
Cada día es una nueva oportunidad para reconocer nuestra propia pequeñez delante de Dios y también una oportunidad de reconocer su bondad. Él nos toma de su mano para conducirnos por el camino de la santidad desde lo cotidiano, en cada acto de nuestro día y en nuestras relaciones con el prójimo. Por ello es necesario mantener la mirada siempre fija en Jesús, el que inicia y perfecciona nuestra fe. Él nos dio el ejemplo renunciando a la alegría que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la deshonra y ahora está sentado a la derecha de Dios. La carta a los Hebreos nos anima a poner nuestra mirada en aquel que soportó tan grande hostilidad de parte de los pecadores, para que no nos dejemos abatir por el desaliento. Chequen Hebreos 12, 2 al 4. Todo ser humano no está exento de cometer el pecado de la lujuria, Por ello, es bueno que tomemos conciencia de esta realidad, para que seamos capaces de conocernos y admitir nuestra vulnerabilidad humana, nuestra debilidad hacia la lujuria, y solo así tendremos la oportunidad de reorientar nuestra vida a Dios. Pase lo que pase, nos recuerda San Pablo, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De ese modo, ya sea que vayan a verlos o que estando ausentes, solo tengan noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en el mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, en la piedad del Señor, venzamos a la lujuria. Todo lo que habla la palabra de Dios acerca de este pecado. En el tema de hoy. Para santos y conversos, hoy celebramos a San Andrés Quín y compañeros mártires. La fiesta de hoy recordamos a estos santos mártires. San Andrés Quintaegón y compañeros mártires fue la primera canonización que se realizó fuera de Roma en los últimos 700 años. Y es que la situación lo ameritaba porque estaban siendo premiados con la santidad el primer sacerdote coreano y sus 102 compañeros. San Andrés Quín, el primer sacerdote de la Iglesia en el Oriente, creció comprendiendo el valor de defender su fe. Nació el 21 de agosto de 1821. Años antes, su bisabuelo había muerto martirizado y cuando solo era un niño tuvo que afrontar por el mismo motivo la muerte de su padre. Mientras su madre era destinada a vivir en la calle y a pedir limosna, debido a la represión religiosa que azotó Corea hasta finales del siglo XIX, que hoy, un siglo más tarde, sigue estando vigente. En 1836, San Andrés fue elegido como seminarista por un misionero que pasaba por su población. En 1844 fue ordenado diácono en China y un año más tarde ordenado sacerdote en Shanghái. De allí se dirigió nuevamente a Corea, donde cumplió la gran parte de su trabajo pastoral. Sirvió al Señor como sacerdote solo un año y pocos meses. En junio de 1846 fue arrestado y enviado a la cárcel en Seúl. Allí estuvo 3 meses y el 16 de septiembre fue decapitado, cuando apenas tenía 26 años. Entre sus pertenencias se encontró una carta en coreano dirigida a sus fieles, que decía así: en este difícil tiempo, para ser victorioso se debe permanecer firme, usando toda nuestra fuerza y habilidades, como valientes soldados, completamente armados en el campo de batalla. Punto final. Junto con el padre Kim se destacan la canonización del laico Pablo Chong, nacido en Corea, y en 1795 sus padres y una hermana y un hermano fueron martirizados. Entre los años 1801 y 1839, cuando tenía 20 años, partió hacia Seúl para tratar de reconstruir la iglesia en este lugar. Decidió intentar llevar misioneros al país, pero sus intentos se vieron bloqueados por la misma persecución. Uno de ellos murió antes de poder ingresar al país. En el año de 1839, a la edad de 45 años, fue arrestado por ser considerado como uno de los que había intentado llevar misioneros extranjeros a Corea. Fue decapitado en Seúl el 22 de septiembre. Las figuras del padre Andrés y de Pablo Chong son solo una pequeña muestra de la persecución religiosa de las que son víctimas los cristianos en el Oriente. Su amor a Dios y a la Iglesia fue reconocida el 19 de junio de 1988, cuando el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, canonizó y proclamó santos a 117 mártires que derramaron su sangre en la Conchinchina, Annam y Tonkin, en la actualidad del norte de Vietnam. Entre los mártires había 11 españoles, un grupo de franceses y además coreanos. Ellos murieron víctimas de suplicios, hambre, sed, asfixia, insultos y burlas. Murieron perdonando todo lo que les han hecho. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Andrés Quín y compañeros mártires. Para la Rola del Alma, alabanzas para momentos difíciles del canal católico, vamos a escuchar estas rolas que nos ayudan mucho para mantenernos firmes en la fe. Fuerza en el Señor.
En el chiste. Disculpe, señor, ¿tiene comida de vegano? Claro que sí, también tenemos comida de invierno porque en este restaurante francés tenemos de todo. Señor Jesús. Curiosidades. La ley que rige dentro de la iglesia es el mandamiento nuevo, amar a todos como el mismo Cristo nos amó. La misión de cada miembro de la iglesia es ser sal de la tierra y luz del mundo. Cada miembro de la iglesia es semilla de salvación para todo el género humano. El destino de la iglesia entonces es el reino de Dios, que Cristo mismo empezó en este mundo, pero que debe ser anunciado y extendido por sus miembros hasta lograr que reine Dios para siempre en el corazón de todos los hombres. La iglesia es una porque es la única fundada por Cristo, única. Santa porque sus miembros y su misión son santos. Católica porque es universal, y apostólica porque está fundada sobre el legado de los santos. Católica porque es universal y apostólica porque está fundada sobre el legado y la autoridad de los apóstoles. En la iglesia el Papa y los obispos son los sucesores de los apóstoles, encargados de enseñar y gobernar y dirigir a los demás miembros de la iglesia, sucesión apostólica, los cuales son responsables de la marcha de la misma. ¿Cómo surgió la iglesia? Todo empezó cuando Jesús designó al apóstol Pedro para cuidar de su rebaño, es decir, de su pueblo, que somos nosotros. Chécate Mateo 16:18. Sin embargo, Jesús fue crucificado y los apóstoles huyeron, se refugiaron por miedo a ser crucificados también. Pero Jesús resucitó. Pasados ciertos días, el Espíritu Santo los colmó con su gracia y les dio la fuerza para hablar del Jesús resucitado. Hechos 4:1-4. Pablo, al convertirse a la comunidad de Jesús, salió a los pueblos más cercanos a predicar la resurrección de Cristo. Él acudía a predicar a los centros más importantes de cada pueblo. Cuando lo invitaban a una casa en particular, allí se reunía y hablaba de Jesús. En dichas casas comenzaron las llamadas iglesias domésticas. Chequemos 1 Corintios 16-19. El apóstol Pablo fundó iglesias domésticas, dejaba un encargado y se iba a predicar al día siguiente al pueblo. Las acompañó con sus cartas y las visitaba ocasionalmente. De igual manera, los demás apóstoles fundaron iglesias domésticas. Conforme dichas iglesias o comunidades fueron creciendo, las necesidades y los problemas se hicieron también más visibles. De ahí que San Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, escribe sobre la necesidad de tolerarse entre hermanos de la misma comunidad. Todos los miembros de un cuerpo son importantes, nadie es más o menos, todos formamos parte del mismo cuerpo, siendo Cristo Jesús la cabeza. Dios hizo surgir en las comunidades dones y carismas, nacieron los ministerios, servidores y servicios que cada miembro de la comunidad ofrece a los demás. En Curiosidades de la Iglesia Católica. Para la buena onda de hoy, hermanos, vemos muchas necesidades en el mundo, podemos hacer algo por alguien. Seguimos juntando tapitas para ayudar a los hermanos con cáncer, seguimos invitando a buscar cómo, de qué manera podemos ayudar. Hay muchas ideas, hay muchas corazonadas, hay muchas inspiraciones. Aterrizando bajo la oración y en la verdad, y sobre todo pidiendo ayuda, podemos hacer mucho bien. Ayudemos a las personas necesitadas, toquémonos el corazón. No vivamos egoístamente y pidamos al Señor que en este tiempo de pandemia ya permitamos ayudar a otros hermanos en lo que sea posible. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros en este martes. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Dios les bendiga desde Santa Lucía y Santa Polonia. En un gran corazón para ustedes. ¡Ánimo! Denle like, no se les olvide, denle like. Suscríbanse e invitan a otros a ser parte de nuestra familia Espíritu Canal. Clica la campanita.